Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es una alegría y un gusto estar con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Estamos celebrando una de las fiestas más importantes, bueno, la más importante de la Iglesia Católica. Estamos celebrando la Pascua, que significa paso de la muerte a la vida. O sea, estamos celebrando la resurrección de Jesús. La resurrección que viene a liberarnos del temor de la muerte. La muerte parece tener un carácter ineludible y normalmente se presenta cuando nadie la espera. Algunas veces, sobre todo aquí en México, se intenta bromear sobre ella, con el fin de ignorarla, y hacemos bromas sobre la muerte, porque nos resulta difícil mirarla de frente. Individualmente, aparte de Cristo, el temor a la muerte es prácticamente universal. Woody Allen decía, no es que tenga miedo de morir, simplemente no quiero estar allí cuando suceda. Gracias a Dios y a Cristo Jesús, la muerte ha perdido su poder. En 1 Corintios 15:55 nos dice, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Podemos decir con seguridad que la resurrección de Cristo nos trae esperanza frente a la muerte. El apóstol San Pablo sabía que las condiciones de la obra de Dios son duras, y que el único antídoto eficaz contra el desánimo vendría del poder de Cristo resucitado. Esta es la mayor fuente de estímulo y confianza posible. En 2 Corintios 1, del 9 al 10, dice, tuvimos en nosotros mismos sentencias de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Palabra de Dios. De la resurrección depende nuestra expectativa acerca del futuro. Es cierto que ya no somos los que éramos, pero también es cierto que aún no somos lo que seremos algún día. Estamos en un tiempo intermedio entre lo que somos ahora y lo que seremos cuando Cristo regrese. Incluso el poder de la resurrección que conocemos ahora es solo una pequeña muestra de lo que vendrá. De la resurrección de Cristo depende nuestra unión venidera con Él en su venida. La resurrección de Cristo es el fundamento por el que podemos estar seguros de que tanto nosotros como nuestro mundo han de ser totalmente renovados. La resurrección demostró el poder de Cristo para poder perdonar el pecado. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:17, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, y todavía están en sus pecados. Palabra de Dios. Al resucitar de entre los muertos, Jesús demostró su autoridad y poder para romper las ataduras del pecado y asegurar el perdón y la vida eterna a todos los que aceptamos el don de la salvación. La resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. En Romanos 6:9 dice, Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y en Efesios 2:6 dice que la resurrección aseguró también nuestra victoria sobre la muerte.
Dice, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. La resurrección derrotó al enemigo de Dios. Desde el momento de la rebelión original de Satanás hasta el día de la cruz, el diablo luchó con saña y astucia para derrocar el reino de Dios. Y en la crucifixión Satanás debió pensar que había asestado el golpe final y decisivo en esta guerra milenaria. Pero este fue el más grave error de cálculo del diablo. La cruz no fue una señal de derrota. La cruz fue el triunfo del cielo. Cuando Jesucristo resucitó, el poder del pecado y de la muerte fue destrozado para siempre. Gracias a la resurrección, los cristianos ya no tenemos que volver a tenerle miedo al diablo ni a la muerte. Felices Pascuas de Resurrección es lo que escuchamos decir en este tiempo. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles 10:38 nos dice cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Yo creo que la única manera de celebrar una Pascua feliz es pasando por el mundo haciendo el bien. ¡Ojo! No es lo mismo que pasar por el mundo pasándola bien, que es lo que muchos desgraciadamente malentienden. O sea, no es lo mismo pasar por el mundo haciendo el bien que pasar por el mundo pasándosela bien. La muerte física no es la única que se puede experimentar, desgraciadamente. También existe la muerte emocional, psicológica, espiritual. Existen muchas personas que murieron a los 20 años y las enterraron a los 80, porque a los 20 dejaron de creer, de esperar, de amar. Son aquellas personas que se convirtieron en carceleros de su propia prisión. A ver, existe una diferencia muy grande entre ser presidiario y ser carcelero. Al presidiario lo metieron en la cárcel por haber cometido un delito y no tiene las llaves para salir de su prisión. En cambio, el carcelero tiene la llave de las celdas para entrar y salir cuando quiera. Los que pierden toda esperanza y deseos de vivir son los prisioneros, porque a pesar de que Dios nos dio las llaves para salir de la prisión, no queremos salir. Vamos a analizar cuáles son las llaves que tenemos para salir de los 3 sentimientos negativos que en psicología se consideran los principales responsables de la muerte emocional, psicológica y espiritual del ser humano. Tristeza, miedo y enojo. Y Cristo nos enseña en esta Pascua cómo utilizar estas llaves para superar estos sentimientos que nos están llevando a la muerte emocional, psicológica, espiritual, que nos están manteniendo prisioneros, que no nos dejan vivir. Y Cristo nos enseña con su propia vida cómo pasar de esta esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Y lógico, no puede haber Pascua sin pasión, pero depende cómo vivamos la pasión. Es si nos quedamos anclados en ella o si pasamos junto con Cristo a la Pascua de Resurrección. El problema no está en la pasión, ni en quién pase la pasión, sino en el enfoque que le demos. Vamos a hacer un recorrido con la pasión de Cristo. Cristo inicia su pasión con la traición de Judas. Un dolor muy grande producido por la traición de un discípulo a quien él amaba, a quien él había elegido. Y aquí Cristo pudo haberse enfocado en uno de los sentimientos negativos, la tristeza. Ojo, de la tristeza viene la decepción, la pena,
la soledad, el pesar, el dolor, el lamento, la lástima, la depresión. Cristo pudo victimizarse y quedarse ahí. En cambio, Cristo nos da la llave que nos va a permitir salir de este estado negativo. ¿Cuál es esa llave? La esperanza. La resurrección de Jesús nos da esperanza. Este es el año de la esperanza. Es un recordatorio diario de que estamos en este mundo para algo mejor que comer, trabajar, dormir, para algo más hermoso y más útil, que tenemos una misión que cumplir y que Dios nos ha encomendado a cada uno. Para Dios, cada uno de nosotros somos indispensables y únicos. Y la tarea que tú y yo no hagamos, no hay nadie que la vaya a hacer por nosotros. La realidad de la resurrección de Jesús nos tiene que animar a trabajar para mejorar las cosas y nos asegura que el poder de Dios presente en el mundo hace que todo sea posible. En Mateo 19:26, Jesús les dice a los apóstoles: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Nunca olvidemos que Dios abre caminos cuando para el hombre no hay caminos. Y esta esperanza nos tiene que dar la valentía para vivir de manera diferente, con el conocimiento y el poder de la resurrección de Cristo. Y una de las manifestaciones de un católico que vive lleno de esperanza es la alegría. Por eso en Filipenses 4:4 el Señor nos dice: alégrense en el Señor, alégrense en todo tiempo, que su alegría sea perfecta. En cualquier circunstancia recurran a la súplica y a la oración, y la paz de Cristo, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les inundará el corazón. Más tarde, cuando Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos, y ve cómo sus discípulos se quedan dormidos, a pesar de que les había pedido que se quedaran despiertos con él para acompañarlo, empezó a experimentar el segundo sentimiento negativo que nos mata en vida, que nos mantiene encarcelados, paralizados: el miedo. El miedo de donde viene la soledad, el abandono, la inseguridad, la preocupación, la ansiedad, el temor, la desconfianza, la fobia, el pánico. Cristo nos enseña cómo superar el miedo mediante la fe. En Juan 14:27 nos dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, que no haya en ustedes ni angustias ni miedos. Y es cierto, el miedo llevó a Cristo a orar al Padre y decirle, nos dice Mateo 26:40, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero logró vencer ese miedo gracias a la fe, que lo llevó a creer en el amor de su Padre, que lo llevó a abandonarse en las manos amorosas de su Padre Dios, porque luego exclamó: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Curiosamente, una de las armas más útiles que tiene el diablo para condenar a los elegidos de Dios es el miedo. El miedo es contrario a la fe. La fe es creer en el amor, en la misericordia, en el poder de Dios. El miedo en sí es paralizante, encadenador, aprisionador. Pero lo más grave del miedo es cuando nos lleva a tenerle miedo a Dios. Dios es amor y no puede tener ni siquiera un pensamiento malo. Menos nos puede llegar a hacer o a causar algún mal. Yo creo que tenerle miedo a Dios es la estupidez más grande del ser humano. San Juan nos dice en Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor. El amor echa fuera el temor. El temor mira al castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto.
Quiero que pienses en este momento en alguien que tú sabes que te ama. Ahora piensa, ¿crees que esa persona que te ama te puede hacer daño conscientemente? Yo creo que tu respuesta, si crees en el amor de esa persona, es no. Yo no entiendo cómo es posible que creamos en un ser humano imperfecto y defraudable y no creamos en Dios, que es perfecto amor. Dios te ama con un amor único, especial, inimaginable. San Pablo lo expresaría de la siguiente manera en 1 Corintios 2:9. Ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna se puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Palabra de Dios. El ser humano cuando nace no tiene miedo de ningún tipo. Yo creo que todos hemos, si no tenido o visto niños de 0 a 2 años. Tú toca y abraza y besa a un niño, a un bebé desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza y no se resiste al amor. Y si un papá le dice a su niño pequeño que se aviente, el niño no piensa si puede salir lastimado, herido o muerte. El niño simplemente cree en el amor de su padre, obedece y se avienta, porque sabe que su padre jamás dejará que él salga lastimado. Lo malo del ser humano fue cuando empezamos en la soberbia a creernos adultos. De hecho, el creerse adultos fue lo que hizo Adán y Eva, que cayeran en el pecado original. Imagínate que Eva, ante la tentación del diablo, hubiera reaccionado como hija del Padre y le hubiera dicho al diablo, ¿sabes qué? Déjame ir a preguntarle a mi papá Dios si puedo o no comer del fruto de este árbol. Si él me da permiso, como, y si no, no. Y que también Adán hubiera dicho ante la invitación de Eva, déjame ir a preguntarle a mi papá Dios. Si él me dice que puedo comer del fruto, comeré, si no, no. ¿Sabes qué hubiera pasado? Que Adán y Eva no hubieran pecado y todos estaríamos ahorita en el paraíso terrenal. Desgraciadamente Adán y Eva se sintieron tan adultos que creyeron que podía prescindir de su Padre Dios para tomar sus propias decisiones. ¿Recuerdas cuando empezaste a echar a perder las cosas en tu vida? ¿No fue acaso cuando te llegaste a creer tan adulto que podías prescindir de la opinión de las personas que te amaban, de tus papás, de los adultos que te educaron para tomar tus decisiones? Vamos a leer en Mateo 18, 3-4. En verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Más tarde, Cristo fue llevado al Sanedrín, fue juzgado injustamente, sufrió miles de ultrajes, azotes, crucifixión. Cristo pudo haberse enfocado aquí en el tercer sentimiento negativo, el enojo. El enojo producido por la injusticia con la que fue juzgado, por la forma en la que fue maltratado, por los azotes y las heridas que le causaron injustamente. Y pudo haberse enfocado en todo aquello que procede del enojo. La impotencia, la impaciencia, la desesperación, la frustración, el coraje, la ira, la rabia, el rencor, el odio, el resentimiento. Pero no lo hizo así, porque sabía que eso era enterrarse en vida. Y nos da la tercera llave, la más maravillosa, para salir de esta cárcel. El amor que se debe de traducir en el perdón que nos lleva a no juzgar, a no condenar, a comprender, el perdón que
que llevó a Cristo a decir en la cruz, nos dice San Lucas 23:4, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Si nosotros nos enfocamos en la tristeza, en el miedo y en el enojo, al pasar por los momentos de prueba y nos quedamos anclados ahí, nunca vamos a poder celebrar la Pascua de Resurrección. Pero si aprendemos como Cristo a pasar por los momentos de prueba, con estas 3 llaves maravillosas con las que Él pasó, fe, esperanza y amor, vamos a alcanzar la libertad, la santidad, la vida eterna y la resurrección. ¿De dónde salieron estas 3 llaves? Nos dice claramente la cita que leí anteriormente. Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, nosotros primero tenemos que dejarnos ungir por el Espíritu Santo, arrepintiéndonos por haber albergado en momentos de prueba algunos de los sentimientos negativos antes mencionados, renunciando a ellos, convirtiéndonos, o sea, entregándole a nuestro Padre Dios estos sentimientos negativos para que nos los convierta en fe, esperanza y amor. Y lo más importante, vamos a lograr que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, estando unidos a Cristo. La palabra comunión significa estar unidos. Si te mantienes unida al Padre a través de Jesús, por intercesión de María Santísima, Él va a renovar en nuestros corazones a su Espíritu Santo para permitirnos salir de las cárceles que nosotros mismos nos hemos fabricado y donde nosotros somos nuestros únicos carceleros. Me gustaría leerles, aunque ya la mayoría me imagino que se lo sabe, la historia de un amigo de Jesús que estaba muerto y resucitó, y que gracias a Jesús pasó de la muerte a la vida. Y curiosamente, yo creo que la historia de este amigo de Jesús es la historia de la humanidad. Nos cuenta en Juan 11, desde el versículo 1 en adelante, que había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Las 2 hermanas mandaron decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Y al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Más tarde Jesús les dijo a sus apóstoles, Lázaro ha muerto. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, y Marta le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así yo creo que sí, en lo que tú le pidas a Dios, Él te concederá cualquier cosa. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, yo sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó, y preguntó dónde lo han puesto. Y contestó Marta, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Jesús de nuevo, conmovido en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra.
Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, lleva 4 días. Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Ya sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un velo. Jesús les dijo, desátenlo, déjenlo caminar. Palabra de Dios. Me salté algunos versículos para hacer más corta la lectura, pero en esencial esto es lo más importante. Lo más importante que sacamos de esta lectura es qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos para dejarnos resucitar. Y en el Evangelio, en Juan 11:39, lo primero que dice Jesús es, quiten la piedra. Quiten la piedra. Esto es curioso. El proceso está clarísimo. A veces nosotros, cuando el Señor dice quiten la piedra, ten fe, esperanza, amor, nosotros reaccionamos como Marta. Marta, la hermana de Lázaro, decía, Señor, ya huele, es el 4º día. Y Jesús le volvió a decir, si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces Marta decidió creer y quitaron la piedra. Esto es curioso. A veces nosotros nos sentimos como Marta. Es que nosotros ya estamos muy desanimados, ya no rezo, ya me cansé, es que esto ya no tiene remedio. A veces pensamos, es que con esto, conmigo nadie puede, yo soy así, nadie me va a cambiar. Yo nomás vine a este curso por acompañar a mi esposa, pero yo no tengo lucha. Ojo, lo primero que tenemos que quitar es la piedra. Y eso es lo que tienes y lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque les dijo, quítenla ustedes. Jesús no fue y la quitó. Adentro está el amigo. Afuera está una piedra que se interpone entre el amigo y Jesús. Un obstáculo que uno no quiere quitar, algo a lo que uno no quiere renunciar. ¿Cuántos no le decimos, yo quiero estar bien contigo, Jesús, pero no me quites el vino, no me quites el vicio, no me quites el sexo, no me quites la soberbia? Es importante que pienses y reflexiones por un momento. Lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo, ¿me va a llevar a donde quiero estar mañana? Quitar la piedra es estar dispuesto a pagar el precio, a quitar el miedo de hablar de lo que me está pasando, a quitar el miedo de enfrentarme con la verdad, a dejar de culpar, a dejar de excusarme, a dejar de seguir echando mentiras, justificándome, queriendo engañar a Dios, a mí y a los demás. Me gustaría invitarte a que hicieras una lista completa de todos los males que crees haber padecido. Las humillaciones, desprecios, las negativas a tus deseos, las descortesías, insultos, malos tratos, violaciones, injusticias. Haz una lista de todas las cosas que todavía resientes en tu vida, que nada más de recordarlas te vuelve a entrar la rabia, el rencor, la tristeza y te dan unas ganas terribles de vengarte. ¿Cuánta basura emocional se encuentra llenando tu corazón? Y recuerda, en una casa llena no cabe un huésped más. ¿Crees que en un corazón así haya lugar para Jesús, para su Espíritu Santo, para el amor del Padre? Y si hubiera lugar, ¿no crees que todo lo que hay en tu corazón actualmente podría contaminar
todo lo bueno que Jesús te va a entregar? Si tu respuesta es sí, entonces te sugiero, entrégale toda esa basura emocional a Dios y dile: Dios, no puedo borrar tantas injurias recibidas, tantos maltratos, tantas injusticias, porque es parte de mi pasado. Pero tú sí puedes. Te pido que envíes en este momento a tu Espíritu Santo para que me limpie, para que me sane, para que me libere de todas esas ataduras de mi pasado. Y yo me comprometo que a partir de hoy jamás las volveré a recordar, porque en este momento te las dejo a ti para que tú te hagas cargo. Yo quiero y deseo en este momento con todo mi corazón tener mi corazón libre y abierto para que tú puedas llenarlo con tu amor, con tu fe, con tu esperanza, con tu paz, con tu sabiduría. Confiésate, revela lo que está prohibido adentro. No tengas miedo de aceptar quién eres. Mientras que tú te ocultes, mientras que no reconozcas y sigas negando todo y sigas echando culpa, no vas a resucitar. Para resucitar hay que quitarnos el miedo a la verdad. Dice un dicho que la verdad no peca, pero incomoda. Pero la palabra de Dios nos dice que la verdad nos hará libres. Quitar la piedra es permitir que Cristo entre en los rincones más escondidos de nuestra vida. Es dejar de mentirme, es enfrentar mi verdad. Vamos a ver en esta lectura de Juan que Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Cristo nos dice en San Lucas 9:62, el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino. Recuerda lo que te impide seguir a Dios. Y lo que te impide seguir a Dios no es tu presente, sino que son las ataduras de tu pasado que te hablan tan fuerte que no te dejan escuchar la voz de Dios. Por eso chécate bien. Si todavía te queda algo por entregarle a Dios, este es el momento. Y lógicamente este desátelo tiene también una connotación sacramental. Cuando Dios le dice a Mateo, en Mateo 18:18, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo, implica que es lo único que puede desatarnos de los pecados y sobre todo graves es la confesión sacramental. Y por otro lado, está el poder de desatar que Cristo nos confiere a todos los que formamos parte de la Iglesia. En Colosenses 3:13 dice: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo les perdonó, así también hagan ustedes. Palabra de Dios. ¿Cómo es que estamos atados? Lógico, con los rencores, los resentimientos. Desatar es perdonar. Es dejar el sentimiento negativo contra los demás. Es quitarnos las cadenas. Es perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a Dios, perdonar a todos los que me han fallado. Es dejar mi pasado en las manos misericordiosas de Dios. Es soltar el pasado. Y para que no te quedes atado y encadenado de miedos, tienes que soltar tu pasado, porque el que pone las manos en el arado y voltea para atrás no sirve para el reino de Dios. En Romanos 8:28 dice: Dios misteriosamente sabe sacar del mal un bien para los suyos. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no va a permitir jamás que en sus obras existiera algún mal. Sobre todo, que existiera algún mal si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir el bien del mismo mal. Dios
Dios no nos hubiera permitido pasar, ni nos va a permitir pasar por algo aparentemente malo, si Él no tuviera preparado un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Siempre cuando nos suceda algo malo tenemos que decir, esto que me está pasando no puede ser tan malo como para que Dios no saque de este mal un bien. Recuerda, Dios escribe sobre renglones torcidos. Y vamos a ver también en esta lectura que Jesús da gracias anticipadamente. Jesús, cuando iba a resucitar a su amigo Lázaro, nos dice Juan 11:41, levantó los ojos a los altos y le dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas. Y lo digo por los que están aquí escuchando, palabra de Dios. Se podría pensar que Jesús habría pedido que su amigo muriera, ya que está dando gracias anticipadas cuando Lázaro todavía está muerto. Pero Cristo está dando gracias anticipadas porque sabe a quién le pide y que es poderoso para escucharlo. A ver, imagínate que alguien te manda en la escuela, en la universidad, un papelito que te dice, fíjate que no tengo carro para el domingo, a ver si me haces favor de prestarme el tuyo. De antemano, muchas gracias, porque sé que siempre cuento contigo y con tu apoyo. Entonces uno dice, ¿y ahora cómo le digo que no? Si hasta las gracias me está dando por anticipado. No le puedo fallar. Cuando tú estés esperando un milagro, dale gracias a Dios antes de verlo. En Marcos 11:24 nos dice, por eso yo les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Esto es importante. Si pides algo en oración, da gracias anticipada. Es porque, y da las gracias porque crees en el amor de Dios que es poderoso y no te va a negar lo que le concedes. Y cacha esto, no se trata de entender, sino de aprender. Cuando existen cosas en tu vida que por más que piensas que no la puedes entender, cambia la palabra entender por aprender. No preguntes por qué, pregunta para qué. Y vamos haciendo lo que hicieron las hermanas de Lázaro, aparte de llorar. Pidieron por su hermano. Marta dijo, sé que está muerto, pero aún creo que tú eres la resurrección y tú tienes poder para resucitar a mi hermano. Hay que decir, no sé, me gustaría terminar diciendo esta oración, Jesús, no quiero entender por qué has permitido estas situaciones negativas en mi vida. Quiero aprender, porque aún ahora yo puedo resucitar con tu poder, con el poder de Cristo Jesús. Pues que Dios nos permita resucitar, volver a cobrar la fe, la esperanza y el amor para tener una vida nueva, llena de paz, de armonía y de felicidad. Que Dios les bendiga y buenas tardes. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.